no sé si vieron, me llegó un mensaje o un coso de un chico que ayer 9 de julio dijo viva La Plata, vamos a Argentina. Y a mí eso me emocionó. No sé cuántos años puede tener el chico. 8, 9, 10 años. 10 años. Bueno, y si le salió de adentro es increíble. Al final, nosotros, la selección, el entrenador, los jugadores, si jugamos al fútbol para eso, para ver esas cosas. No se juega para ganar, simplemente. Y esas cosas, si salen del corazón, porque todo sale del corazón, es increíble que un chico de esa edad diga eso, se salga del protocolo, que no lo tenga en cuenta y todo el mundo termine gritando Argentina, Argentina. Bueno, si a eso se le llama legado, eso es lo que queremos, que el día de mañana ese chico o todos los que estaban ahí puedan pensar que puedan estar acá. Me llama la atención de este video y un poco lo que compartía ahí nuestro DT, Scaloni, que decía, qué tremendo, cómo de repente se desvirtuó esa arenga, ese monólogo que estaba teniendo ese niño, pero vieron cómo de repente respondió la gente en base a eso. O sea, estaban teniendo un acto del Día de la Independencia, 9 de julio, algo muy importante para nuestro país y seguramente, como normalmente nos pasa cuando hay actos o cosas que suceden rutinariamente, nos quedamos así. Inmortal, ¿no? Es como que todas las cuestiones tradicionales nos llevan a vivirlo como una vez más, como una situación más. Pero de repente cuando algo fue transmitido a ese niño y a esa generación y a todos nosotros también, como fue por ejemplo la selección de Scaloni, de Messi, de este mundial, de repente cuando el chico hizo ese comentario se activó algo, ¿no es cierto? Algo que de repente faltaba que gritaran, que digan gloria a Dios, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros podemos hacer un paralelismo en nosotros, de que a veces nos pasa esto, de que en la diaria, nuestra relación y nuestro vínculo con el Señor, nos pasa que lo relativizamos, que ya lo damos por hecho, y no tenemos en cuenta la magnitud de lo que significa todo lo que tenemos en el Señor, ¿no es cierto? Esto lo vemos, de hecho, por ejemplo, con el acto de 9 de julio, cada situación que representa para nuestro país algo importantísimo, lo tomamos como algo más, un feriado, qué bueno, voy a dormir más, ¿no es cierto? Pero en realidad tiene una búsqueda ese tipo de días. Ahora, esto sucede porque quizás hay justamente algo que en nosotros, este tipo de jornadas, todavía no terminó de trascender. Hay algo que todavía nosotros no terminamos de capitalizar y por eso es que nos cuesta quizás involucrarnos con este tipo de instancias o con otras, ¿no es cierto? Ahora, si pensamos en lo que tiene que ver con el fútbol en sí mismo, siempre van a haber personas alrededor nuestro que se distancie de esta cultura futbolera que movilice, como nos movilizó a nosotros en el país. Aún así, es cierto de que, como dijimos hace un momento, nadie pasó desapercibido y hubo algo, no sé si ustedes lo notaron en la mente, hubo algo diferente. De repente no había Boca ni River. De repente no había ni peronismo, ni kirchnerismo, ni macrismo, ni los libertarios. No existió por un tiempo. Porque hubo algo que trascendió sobre eso. Y quiero aprovechar ahí una palabra que utilizó justamente Scaloni, y fue la palabra legado. Está bien, nos odiaron y nos odian de todos lados de repente a los argentinos por el fútbol y por las redes, pero más allá de eso, en nosotros generó algo diferente, generó algo distinto. Y está bueno poder reconocer esto y qué es lo que significa esto que nosotros conocemos y llamamos como legado, porque a partir de esta palabra es lo que nosotros hoy vamos a reflexionar juntos, ¿sí? La palabra legado tiene por significado aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Esa es la definición. Ahora, tenemos que diferenciarlo a la palabra legado con la palabra herencia. Son dos cosas parecidas, pero no son exactamente lo mismo. Y para poder explicarlo de una manera que encontré la más clara para nosotros, o por lo menos para mí, voy a citar una frase que escuché del pastor Dante Gebel hablando sobre esto, que decía: la herencia es lo que dejamos a alguien, en cambio el legado es lo que dejamos en alguien. La herencia es algo que dejamos a alguien, pero el legado es algo que dejamos en alguien. Fíjense, quizás no pudieron traer la cuarta, como decía ahí el nene, pero hubo algo que sí se había sembrado ahí, ¿no es cierto? Ahora, a quienes somos hijos de Dios, o al menos a los que nosotros nos damos la posibilidad de decir serlo, porque la palabra dice eso,
Esta palabra legado debería en nosotros representar nuestro andar en el día a día de nuestras vidas. Ya que nosotros tenemos un legado muy, muy fuerte, muy importante, que es transmitido hacia nosotros y en nosotros a través de Dios mismo, que es Jesús. Esto debería trascender en nuestra vida, debería trascender en nuestras decisiones, de las más pequeñas a las más grandes, debería trascender a nuestros proyectos, debería trascender a nuestras agendas y hasta debería trascender a nuestros vínculos que nosotros día a día llevamos adelante. El legado de Jesús debería trascender. Ahora la pregunta para nosotros y para poder iniciar con esto, tengo dos, para nosotros mismos, ¿no? ¿Qué cosas en Jesús las estamos viviendo en ese legado que Él nos ha dejado? ¿Sí? ¿Qué cosas en Jesús las estamos viviendo en el legado que Él nos ha dejado? Segunda pregunta que podemos hacernos, ¿cuánto del legado que se nos ha asignado en Cristo Jesús está desarrollado realmente en cada decisión que nosotros tomamos? Y cuando digo en cada, es en cada decisión. Piénsenlo un segundo. El mensaje de esta mañana que vamos a estar compartiendo se titula Validando el legado. Y cuando nosotros hablamos de validar el legado de Jesús en nosotros, es justamente que nuestra vida dé garantía que el Señor en algún momento trascendió en nuestro interior, que el Señor en algún momento transformó nuestra vida a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de las personas que nos acompañan, que nos forman, que día a día el Señor utiliza para hacernos crecer en Él. El darle validez al legado de Jesús en nuestras vidas es que nuestras acciones reflejen en cada momento el corazón de Jesús, haciéndonos cargo, obviamente, de lo que a nosotros nos corresponde y no pateando la pelota para el costado. ¿No es cierto? Dice en 1 Corintios, capítulo 11, verso 1. Este es un versículo que lo vamos a aprovechar para esto, pero es un versículo que podríamos tranquilamente desarrollar para un montón de cosas. El apóstol Pablo decía lo siguiente: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. El apóstol Pablo tranquilamente acá en este momento, en este fragmento, podría haber dicho: sean imitadores de Cristo. Porque yo me equivoco, porque yo fallo, porque yo esto, lo otro, lo que nosotros muchas veces llevamos a decir, ¿no es cierto? Pero acá él expresó algo distinto. Sus palabras reflejaban justamente el compromiso con el legado que él asumió y su vida estaba dando muestra de ello. Es lo que estaba diciendo: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Yo me hago cargo de lo que me corresponde. Con aciertos, con errores, pero me hago cargo. El apóstol Pablo, si nosotros estudiamos y leemos su vida, nos vamos a dar cuenta de que realmente daba evidencia de que el legado de Cristo estaba en él. La palabra validar, está bueno que podamos darle el significado que dice el diccionario. Y validar significa dar fuerza, firmeza, aprobación o comprobar que algo es verdadero, correcto o legal. Eso es validar. Esta mañana, mis hermanos, vamos a desarrollar una historia y vamos a hacer diferentes paralelismos con otras, en donde vamos a notar tres aspectos que nos permitan entender qué es validar y qué es lo que invalida también el legado de Dios muchas veces en nosotros. ¿Sí? Para eso vamos a remitirnos al libro de 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Vamos a desarrollar varias cosas de esto. Si tienen su Biblia de papel, déjenlo ahí apartado, porque vamos a ir leyendo varias cositas de este pasaje. 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Pueden tomar apunte también para arreglarlo en su casa. De hecho, es lo que deberían hacer. Analizarlo para ver si Charlie está diciendo muy bien ahí. A ver si Charlie nos está queriendo convencer de algo que no es. ¿Lo tienen? Ok, 2 lo tienen. ¿El resto? ¿Lo tenemos o no? Díganme, ¿lo tienen atrás? Sí, díganlo tranquilo. ¿No está atrás? En el nombre de Jesús ahora que aparezca. No, es una broma, chicos, no funciona así.
Gracias, Mickey, que está en los comandos. Dice así: había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a desarrollar en base a esto, porque ya lo que estamos teniendo es datos, ¿sí? Muchas veces, a mí, yo les quiero ser sincero, lo que me pasaba cuando leía hijo de, era como, lo skipeaba, o sea, omitir intro, vamos a lo importante. Pero saben que algo que aprendí es que el poder ver de dónde provenían justamente la descendencia de las personas nos da a entender cuál era su situación al momento de la acción que está desarrollando. Y en este caso, la palabra nos presenta a una persona que se llama, o que se llamaba Elcana. Este primer versículo nos empieza a mostrar un poco de su origen, que nosotros vamos a complementar con los siguientes textos que vamos a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 22 al 27. Primera de Crónicas, capítulo 6, del 22 al 27, van a ver que pasa un poco de esto que yo quizás omitía en otro momento. ¿Lo tenemos ahí? Gloria a Dios. Primera de Crónicas 6:22 dice: entre los descendientes de Coat estaban Aminadab, Coré, Asir, Elcana, Abiasaf, Asir, Tahat, Usías y Saúl. Entre los descendientes de Elcana estaban Amasai, Ahimot, Elcana, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroam, Elcana, que es el que estamos hablando ahora, y Samuel. Ahí llegamos al personaje que estamos desarrollando. Ese último Elcana hay como 3, ¿vieron? A mí me pasa en mi familia de que de repente es algo generacional, que de repente todos somos Carlos, por ejemplo. Todos somos Rubén. De hecho, acá Javi es mi primo, no sé si lo sabían. Su nombre es Carlos Javier Martínez y yo soy Carlos Gabriel Martínez. El ingenio de nuestros padres fue genial. Muy bueno. Muy creativa, por suerte. Estos pasajes que nosotros estábamos leyendo acá en Primera de Crónicas nos ayudan a identificar justamente a este personaje que leíamos en Primera de Samuel como miembro de una rama, que es la rama de Coat, la coatita, de la tribu de Leví. Él venía de ese origen. Y para que podamos entender el significado de esto, tenemos que remitirnos a entender quiénes eran los levitas. Y lo voy a decir rápidamente. Los levitas eran quienes se encargaban del sacerdocio del pueblo de Israel. Aunque no todos eran sacerdotes. Los que eran del linaje de Aarón eran los que desarrollaban las tareas más fuertes del tabernáculo como sacerdotes. En el caso de Elcana, según diferentes estudios bíblicos, indica que él era descendiente de una persona, de un hombre llamado Coré. Y para los que no conocen, quizás esto está en el libro de Éxodo, Coré fue quien llevó una rebelión en un momento contra Moisés. Y esto, hay una historia muy, muy conocida en la palabra que dice que la tierra se abrió en dos, cayó Coré y se lo comió básicamente. Ese es Coré, por la rebelión contra Moisés. Eso terminó con su vida. Pero el Señor tuvo misericordia en sus generaciones y estas fueron restauradas por el Señor, más allá de la situación de Coré. Es decir, en pocas palabras, Elcana era parte de la tribu dedicada al sacerdocio, como decíamos, del pueblo de Israel, y tenía por costumbre las prácticas que el Señor ya había establecido en su pueblo, que ahora lo vamos a ver. Para poder entender también, a partir de Moisés y de Aarón, el Señor determinó diferentes responsabilidades a las tribus de Israel. Justamente la tribu de Leví tenía su rol de sacerdocio con el pueblo, pero ellos no tenían una tierra establecida. A las demás tribus se les fue establecida una tierra para cada uno de ellos. En cambio, la tribu de Leví no la tenía. En cambio, se les asignaba a diferentes provincias en las distintas tierras de las otras tribus. Eso era, digamos, el contexto de los que eran descendientes de Leví. Ahora, vamos a ir de nuevo a Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3. Primera de Samuel 1, 3. Leemos: cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, dos personajes bizarros que después les animo que puedan leer, pero bueno, son parte de la escritura. Pero no vamos a hablar sobre ellos ahora, vamos a seguir desarrollando
sobre la vida del Cana. El Cana, lo que tenemos que entender con esto que estamos presentando, de su origen, de dónde viene, de dónde pertenecía, lo que podemos decir es que era una persona que tenía un sólido conocimiento en la ley de Moisés, justamente para poder llevar adelante las tareas o las costumbres a las cuales estaba habituado, ¿cierto? Tenía un sólido conocimiento. El origen del legado en él expresado en la Escritura refleja esto que leíamos, que en cada año él viajaba fielmente a Silo, que era donde estaba el tabernáculo en ese momento ubicado, para orar al Señor y ofrecerle sacrificio. Ahora, este contexto es súper necesario para entender lo que sigue y lo que vamos a compartir respecto al mensaje. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 1 verso 2 y vamos a ver ahora qué pasaba con la familia que componía ahí la familia de Elcana, ¿sí? 1 Samuel capítulo 1 verso 2 y después vamos a saltar al verso 4. Dice así, verso 2, Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Verso 4, cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, verso 5, a Ana, aunque la amaba, solo le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba, se burlaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Yo quiero preguntarles hasta acá. ¿A alguien se le hace semejanza con alguna historia de la Biblia esta situación? Ok. ¿Con qué más? ¿Alguien más? Abraham. Fíjense que hay cuestiones que suceden en la Escritura que si nosotros lo analizamos, muchas cuestiones que se repiten, o que son semejantes o que son idénticas. Y justamente quiero agarrar una de estas cuestiones que compartieron los chicos. Gracias por participar. Vamos a leer un poco de la historia de Abraham, porque justamente en el libro de Génesis, capítulo 16, encontramos una situación semejante a lo que estaba viviendo Elcana, Penina y Ana. Génesis capítulo 16, verso 1 al 4. Génesis 16, verso 1 al 4. Dice así, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Una situación semejante, una situación parecida en algunas cuestiones, las cuales promovieron un conflicto interno en la familia, en la casa de Abraham, que tenía que ver con Agar, la sierva, y Sarai, que era la señora, la dueña de esa sierva en ese momento. Como habíamos mencionado anteriormente nosotros, porque esto que vamos a entender y vamos a desarrollar es en base al Elcana. Y como habíamos dicho anteriormente, Elcana no era una persona que no conocía sobre las promesas y las obras del Señor con su pueblo. Habíamos dicho que él era una persona formada, que era parte de la tribu del sacerdocio de Israel. Tenía de pe a pa la garantía de lo que estaba escrito en las leyes de Moisés. Aún así, sus decisiones, que a pesar de esa estricta formación en la Escritura, repitió exactamente lo mismo que sucedió con Abraham y Sarai. Por eso, lo primero que podemos notar y que podemos apuntar en la vida de Elcana y que nos enseña a nosotros un principio, es que, punto 1, el conocimiento no es la garantía de que estamos viviendo el legado de Jesús. Lo vuelvo a repetir, el conocimiento no es la garantía de que estamos viviendo el legado de Jesús en nuestras vidas.
Iglesia, yo ahora quiero preguntarnos a nosotros, ¿en cuántas oportunidades nosotros nos hemos encontrado situaciones de vida propias o de otras personas, y que a pesar de haber visto malos resultados en esas experiencias de vida, en sus familias quizás, padres llevando adelante decisiones en las cuales vimos consecuencias, y los hijos renegando sobre eso muchas veces, aún habiendo detectado el origen de ese problema o de esas circunstancias, las decisiones de estas personas no reflejan justamente el legado que Jesús le dio en sus vidas, sino que la respuesta o los resultados de sus decisiones mostraban un legado que tenía que ver con la repetición de patrones familiares o de nuestro pasado. Esto nos deja expuesto y nos enseña, iglesia, de que por más palabra que hayamos recibido, por más revelación divina del cielo que el Señor haya traído a nuestras vidas, si nuestras decisiones no son basadas en lo que hemos aprendido en el Señor, el destino de nuestras decisiones probablemente nos hagan repetir los mismos patrones conocidos, pero que nada tienen que ver con lo que el Señor nos dejó. Es decir, conocimiento sin acción no da garantía de resultado del legado de Cristo en nosotros. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Gloria a Dios. Iglesia, debemos capitalizar el legado que Jesús nos deja por medio de la formación que dispone en nosotros a través de cada instancia del proceso de nuestras vidas, para que nuestro conocimiento sea consecuente con nuestras acciones y nuestras decisiones. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hay una segunda situación que encontramos en esta historia en la vida del Cana, que es muy evidente, que estoy seguro que a más de uno le habrá hecho ahí un llamado de atención, y es la situación, digamos, de compromiso que el Cana tenía con dos mujeres. Él estaba casado con dos esposas, que eran Ana y Penina. Y tengo que hacer unos comentarios respecto a esto, porque si bien la poligamia no era la intención de Dios para la humanidad, fue tolerada en su momento por él, aunque nunca fue apoyada por el pueblo de Israel. Según estudios bíblicos, los diferentes que pude estar ahí investigando, se considera que probablemente Ana fue su primera esposa, pero que al ser estéril, el Cana se casó también con Penina para que así él pudiera tener descendencia, pudiera tener hijos. Por eso les decía que hay cierta semejanza con Abraham, Agar y Sarai. ¿Lo notaron a eso? Resulta que la diferencia es que la situación de Abraham con Sarai y su sierva Agar sucedió, pero porque Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una gran descendencia. Y al ver que Sarai no podía darle hijos hasta el momento, le dio como una especie de ayudita, ¿no es cierto?, al Señor. Bueno, Señor, veo que no estás llegando, entonces vamos a ver si yo te doy un empujón ahí con Agar, así me ayudas a tener descendencia, ¿no? Una ayudita le dio, lo que provocó justamente el conflicto que hemos mencionado anteriormente. Vamos a leer el versículo 15 del capítulo 17 de Génesis. Versículo 15 al 16. Génesis 17. Dice así: Entonces Dios le dijo a Abraham con respecto a Sarai, esto fue después del conflicto con Agar, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré, y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia, y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Gloria a Dios. Esta fue promesa del Señor, y la respuesta después de esto fue básicamente el nacimiento de Isaac, donde se desarrolla después toda la descendencia del pueblo de Israel. Así como nosotros hoy en las Escrituras tenemos el diario del lunes, de la forma de proceder de Dios y de muchas cuestiones que son un hoy para siempre en nosotros, podemos observar que también el Cana ya tenía ese diario del lunes. Ahora, podemos no saber qué era justamente lo que estaba en su mente y en su corazón,
Pero sí, lo que podemos encontrar en esta situación es el segundo punto que podemos incorporar para nuestras vidas. Y es que el legado genuino del Señor no toma atajos, sino que toma sus promesas. El legado genuino del Señor en nuestras vidas, fluyendo, no es con atajos, no es con ayuditas. Bueno, Señor, yo sé que vos me vas a proveer, pero yo voy a tratar ahí. Y nos metemos a veces en cuestiones que sabemos que no están bien. ¿Cuántas veces se viene a la cabeza una situación con los seguros? Que muchas veces hay personas que en el Señor hasta me lo han compartido que lo consideraban como alternativa. De decir, hago desaparecer mi vehículo para tener el seguro. Atajos. ¿Y las promesas del Señor en tu vida realmente trascendieron? El legado genuino toma sus promesas y no atajos. Iglesia, al día de hoy, yo quiero preguntarles persona a persona, ¿cuántas de las promesas que están escritas en la palabra te has apropiado para tu vida? Pensalo un cachito, ¿eh? ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas? Hablo de cantidad. ¿Cuántas promesas las has apropiado hoy para tu vida? Ahora, sean muchos, sean pocos, ¿estás viviendo en base a esas promesas como si fueran ciertas? ¿O estás buscando ayudarlo al Señor para que sean cumplidas en tu vida? ¿Cómo lo estamos llevando adelante? ¿Cómo lo estamos encarando? ¿Con qué actitud? El no reconocer, iglesia, que la palabra de Dios es viva y eficaz en sus promesas escritas para nosotros, hace que nos frustremos muchas veces, que tomemos decisiones apresuradas, las cuales solamente lo que hacen es embarrar el camino que el Señor diseñó para nosotros y para nuestras familias. No es una ayudita, estamos complicando, estamos generando obstáculos. Las promesas de Dios son hoy y para siempre para su iglesia. Amén. Ahora bien, en la continuidad de esta historia, de este capítulo 1, podemos ver la gran virtud del corazón bondadoso de Dios a pesar de las circunstancias. Y esto es algo que nos tiene que maravillar, porque el corazón de Dios es misericordia, es amor, es calidez, es amabilidad, es generosidad. Todo eso es el corazón de Dios. Pero miren cómo se desarrolla en base a lo que vamos a leer. Lo vamos a continuar en 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 al 11, y después saltamos al verso 19 y 20. Ahora vamos a pasar a la otra protagonista de la historia, que era Ana, esta esposa de Elcana que no podía tener hijos y que estaba sufriendo esta situación justamente con Penina. Dice 1 Samuel 1:10, Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si mirás mi dolor y contestás mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Verso 19. Temprano, a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Verso 20. Y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Una vez más vemos la virtud del Señor, de nuestro papá, actuando como bien sabe hacer, respondiendo por el clamor de sus hijos. Más allá de las decisiones de Elcana, más allá de no haber capitalizado lo que el Señor había enseñado e instruido en su vida, el Señor fue bueno con Ana y respondió dándole el hijo que tanto quería al prometer consagrárselo a él. Al entender que no era para ella, al entender de que todo lo que ella tenía era para el Señor. Eso es un clamor genuino, alineado
Y esto nos deja el tercer y el último principio de esta mañana, iglesia. Y es que el legado del Señor se valida en nosotros cuando consagramos todo lo nuestro a Él. El legado del Señor se valida en nosotros cuando consagramos todo lo nuestro a Él. Todo lo nuestro. Aquello que ocupa el primer lugar quizás muchas veces en nuestro corazón. Este caso en particular quizás fue diferente a como se dio con Abraham, ya que las Escrituras no dicen que el Señor le había prometido un hijo a Ana, como sí lo había hecho con Abraham. Aún así, Dios una vez más nos muestra otra característica que esto tiene que marcar nuestras vidas, iglesia. Escuchen bien, esto es algo que tiene que alinear nuestro corazón. Y es que el Señor es fiel. ¿Escucharon esa frase? Dios es fiel. Yo no sé si esto ya lo habían escuchado, me gustaría poder remarcarlo, pero tenemos que entender que Dios es fiel a su palabra, no a nuestros intereses que son ajenos a su palabra. Él solamente puede ser fiel a lo que salió de su boca. Cuando nosotros nos alineamos a eso, es cuando Él es fiel a nosotros también. ¿Se entiende? Pero es a su palabra su fidelidad. Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Vamos a ver justamente qué es lo que dice su palabra. Mateo 7, del verso 7 al 11. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les pide un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Yo no sé si esto no les motiva, pero a mí me enciende el corazón. El Señor está diciendo, yo estoy acá para ustedes. Yo estoy acá escuchando la voz de mis hijos. Iglesia, no se trata de las transgresiones que hemos cometido. No se trata de las transgresiones que vamos a cometer. Cuando estemos con el espíritu correcto, clamando y pidiendo dentro de la voluntad del Padre en nosotros, sus promesas vendrán a nosotros en el momento que Él considere justo y bueno para bendecirnos. Pero para que su voluntad sea completada en la tierra y para que su nombre sea glorificado en esta tierra. Amén. Iglesia, y con esto termino, les voy a pedir que puedan ponerse de pie. Ya vamos a terminar con esto. Entiendo que esta mañana tiene que ser una mañana de esperanza. Tiene que ser una mañana de redirección, de decisiones, pero donde el Señor va a reactivar, va a encender a la generación de Coa, a la generación de Seiza que pensó para este tiempo, que somos todos los que estamos acá. Iglesia, debemos entender que el legado que Jesús nos ha dejado a nosotros es mucho más grande, es mucho más fuerte y es mucho más duradero que el destino que nuestra vida o que nuestras decisiones fuera de Él nos puedan llevar. Y ahora quiero hacer una pregunta, o dos preguntas mejor dicho, para cada uno de nosotros, y para que se pueda hacer esa apertura, para que el Señor pueda trabajar y obrar en cada una de nuestras mentes y los corazones. Iglesia, ¿cuáles son esas promesas del Señor que has encontrado, que te has apropiado en tu vida y que las has estado viendo apagadas en este último tiempo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellos que se apropiaron de las promesas escritas del Señor y por diferentes circunstancias se aplacaron, se apagaron en nuestro corazón? ¿Cuáles son? Iglesia, ¿en qué cosas notás que no estás pudiendo reflejar el legado, por ejemplo, de paz y de amor de Cristo
la cual fue dado a nosotros, a los demás. Puedo reconocer en miradas que hay corazones endurecidos por diferentes circunstancias. Puedo reconocer espiritualmente ahora a los que estoy observando de que hay corazones duros por diferentes cuestiones. Que les cuesta reconocer, que les cuesta quizás observar y mirar con los ojos que el Señor mira. Escuchar y responder con el corazón que el Espíritu Santo dispone en nosotros. Y eso probablemente haya sido porque las promesas que el Señor puso en nosotros en algún momento, por algún motivo, se apagaron. Quiero decirles una cosa, no es responsabilidad del Señor. Iglesia, este es un buen momento para clamar al Señor con la fe de Ana. Para que eso que está en nuestro corazón y que está alineado con lo que el Señor dijo en nuestras vidas, sea hecho para la gloria de su nombre. El clamor, iglesia, alineado a la voluntad de Dios, dio a luz a la vida de Samuel, que es el hijo de Ana. Y para que no sepan, Samuel fue el profeta que iba a ungir a los primeros reyes de Israel, que generarían un gran cambio en la tierra, un gran cambio en el pueblo, y en donde la genealogía del segundo rey, David, llegaría y se desarrollaría hasta la vida de quien es hoy nuestro Salvador y nuestro Dios y nuestro Rey, que es Jesús. Fíjense cuán determinante fue esa promesa, fue ese clamor, fue esa fidelidad del Señor a sus promesas en la vida, no solamente de Ana, sino también en la vida del pueblo de Israel, sino también en nuestras vidas hoy. Iglesia, validar el legado de Jesús en nosotros va a traer bendición a nuestra tierra, va a traer vida a nuestros corazones, va a traer vida a los campos que nosotros estamos sembrando, que estamos trabajando, y va a traer salvación para las personas que nos rodean, para nuestras familias, va a traer salvación. El legado de Cristo implica la salvación de las vidas. E iglesia, quiero terminar con dos sugerencias para nosotros. Y es: iglesia de Cristo, no desistas a las promesas de Dios. Iglesia de Cristo, no te rindas a pesar de que el panorama se vea gris, se vea oscuro. Iglesia de Dios, levántate con fe y en poder, porque aquel que te dio las promesas, aquel que te llamó, aquel que te trajo hoy a este lugar y que vos tomaste la decisión de seguir, es el que va a cumplir esas promesas en tu vida, en tu familia, para la gloria del Señor, pero para la bendición de cada uno de nosotros. No es para mañana, iglesia, ya está hecho, ya está hecho.